Bien, en esta parte, queridas amigas, amigos, nosotros hemos querido, a propósito de que yo sé que es un tema que a muchos de ustedes se han preguntado, ¿y por qué en la producción de Encuentro con Jordi no ha llevado un especialista en esa área? Pues mire, se dio el día y la noche. Y hemos traído precisamente a una doctora de medicina, pero yo voy a esperar que ella en la conversación pueda decir su especialidad o especialidades, porque si no, no tiene ninguna gracia. Así que, pero sí agradecemos a Laliana Fernández su presencia. Buenas noches, doctora. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, Jordi, por la invitación. Siempre. Gracias por disponer del tiempo. Un gusto. Lo primero es, ¿cómo es la doctora Laliana Fernández? La doctora Laliana Fernández es una persona eminentemente tranquila y es una persona feliz en este punto. Y como profesional, ¿cómo se definiría usted? Creo que soy una persona trabajadora y que disfruta de poder ayudar a los demás. Qué bien. Lo primero es, ¿quién fue su padre? Mi papá fue Enriquillo Fernández. Él fue médico, fue ortopedista, él fue miembro fundador en donde hoy día trabajo yo, que es en la Clínica Corominas de aquí de Santiago. Pepinero y nacido y criado en Santiago. Un médico muy conocido por los deportistas, por los muchachitos. Era un ortopedista muy conocido y hoy siento mucho orgullo al decir que hay una sala del Hospital Pediátrico Arturo Grullón que lleva su nombre. Y desgraciadamente, bueno, pues nos dejó a principios del siglo XXI en el año 2003. Muy a destiempo, muy a destiempo. Bastante. ¿Y su madre quién es? Bueno, mi mamá es Irina Viuda Fernández. Sí. Ella, yo sé que ella es como un personaje de Santiago. Es una mujer muy conocida, es una diseñadora de modas que toda la vida manejó una escuela de arte. De más está decir que yo siento muchísimo orgullo también de mi mamá porque proveyó de trabajo y modo de vida, educación a una gran parte de la población de nuestro país. Es cierto. Y esa escuela de modelaje era la IE. Correctamente. Ok. Que ya cuando tú vas, Irina, caramba, ahí está todo el mundo, sí, caramba. Pues usted ha tenido la dicha de contar con dos padres ejemplares. Les soy honesto y de verdad que de todo santiaguero, santiaguense y dominicano tiene que sentirse complacido con el trabajo realizado por su padre y por su madre. Gracias, agradezco. Usted tiene más hermanos, ¿verdad? Sí, yo tengo 4 hermanos, todos mayores. Yo soy el nidal. Somos 3 varones, luego va una hermana, mi hermana Erika, y ya yo que soy la última. Pero la única que estudió medicina fue usted. Correctamente. Ok. Yo sé cuál es la motivación, pero yo necesito que usted lo diga. ¿Cuál es el amor por la medicina y que la lleva a usted a esa profesión? Yo siempre he sido una persona muy curiosa, principalmente, muy crítica, que todo lo cuestionaba. Mi papá, yo lo veía que era muy entregado a la carrera de medicina, siempre tenía cirugía, atendía a muchos niños sobre todo, porque se dedicaba a la ortopedia, ponía muchos yesos, nos llevaba a todos por igual. Y también siempre sentí una especial atracción por la ciencia. Además, cuando yo ya estaba haciendo la especialidad cuando terminé la carrera de medicina, sí, mi papá desgraciadamente enfermó de un padecimiento incurable, que es la enfermedad de Lou Gehrig, también conocida como ELA. Sí, Entonces, es una enfermedad devastadora, pero es una enfermedad neurológica. Correctamente. Entonces, fue algo muy irónico. No fue por eso que elegí mi especialidad, pero me resulta irónico que, bueno, ese haya sido el diagnóstico que lo llevó a su deceso. Ya, pero su padre fue la motivación principal de la... Claro que sí. Yo me enamoré de la medicina por mi papá. Ese síndrome que usted establece, yo lo voy a decir, pero es de Lou Gehrig por un pelotero de los Yankees que murió de esa enfermedad.
Y a raíz de eso, pues, se ha definido con esa denominación. El nombre médico es la esclerosis lateral amiotrófica, que también hay muchas otras personas que la han padecido, como el científico Stephen Hawking. Duró unos años conectado a aparatos, o sea que es más o menos. Y hace unos cuantos años hubo un challenge que era el Ice Bucket, que no se tiraba un cubo de hielo encima, entonces. Pues pero eso no tiene cura. No, hasta el momento no. Qué cosa. Ok. ¿Cuál es su especialidad o sus especialidades? Bueno, pues yo soy médico neuróloga. Yo, para hacer neurología, primero uno tiene que entrar a la especialidad de medicina interna. O sea, usted estudia medicina, después medicina interna. Correctamente, no se entra directo. Uno estudia medicina, después entra a una especialidad que se llama medicina interna, es truncal. Uno decide si quiere ser internista. En algunos países no es necesario ser internista porque la medicina interna tiene una duración de 4 años, entonces se requiere por lo menos la mitad y ya luego uno se deriva a la especialidad de neurología. En mi caso, yo hice toda mi formación en el país de México. Me fui nuevecita, digamos, como terminando la pasantía, tomé los exámenes de ¿Usted hizo medicina interna allá y la neurología también? Correctamente, entonces ya hice la medicina interna en un hospital del Seguro Social y ya luego me derivé a un instituto neurológico en donde realicé neurología. Y después que terminé neurología, pues me quedé a hacer otra subespecialidad que es la neurofisiología. En resumen, ¿de cuántos años estamos hablando, doctora? Bueno. Hoy yo me cansé. Bueno. Más o menos. Más o menos como unos 10 años quizás, sí, rápidamente. Pero usted sabe que eso nunca termina. Porque uno va a congresos, yo me refiero más o menos a eso que usted me está hablando ya. Yo tengo una curiosidad. ¿Por qué México? Yo lo puedo suponer porque tengo hermanos que han ido allá, pero yo necesito que la gente lo sepa. ¿Por qué México es el foco, más que España, de la medicina? O sea, ¿a qué usted atribuye esa fama o popularidad de México? Jordi, México es un centro de concentración poblacional. Nada más en la capital mexicana hay más de 100 millones de personas. Wow. Entonces, es una concentración de gente en donde uno puede ver cualquier cantidad de casos. Eso tiene claro, mucha lógica. Por ejemplo, en el hospital en donde yo hice mi especialidad, solamente el hospital completo era de las neurociencias. Era era de neurología, neurocirugía y psiquiatría, con todas las subespecialidades. Entonces, eso era como un centro de concentración poblacional en donde solamente se veían esas enfermedades. Y eso le confiere al estudiante, al médico en formación, pues un gran abanico de posibilidades de patologías. Okay. ¿Cuál es la función entonces de un neurólogo? Y, como usted me mencionó otra especialidad, ¿cuál es la diferencia o qué le anexa la neurofisiología a la neurología? Bueno, la neurofisiología yo la amo, me encanta, eso es lo que yo más disfruto. La neurología, pues, como todos se imaginarán, pues trata de las patologías, de las enfermedades del sistema nervioso central, es decir, cerebro. Y columna, médula espinal principalmente. Hay enfermedades de mucho tipo, vasculares, inmunológicas, pero bueno, la neurofisiología se encarga de la documentación del funcionamiento del sistema nervioso. Es decir, que los neurofisiólogos nos encargamos de explicarle a los demás cómo funciona el sistema nervioso. Por ejemplo, haciendo electroencefalogramas, neuroconducción, electromiografía, todos esos estudios que demuestran cómo funciona el sistema nervioso. ¿Todo el que es neurólogo generalmente cae también en la neurofisiología? No siempre. La neurofisiología es una subespecialidad de la neurología. Pero en lo que usted tiene, por ejemplo, en el caso aquí en el país, que usted conozca, tenemos muchos neurólogos, porque muchos neurólogos. Y es así también que hay muchos neurofisiólogos. No. Yo creo que yo fui la primera o segunda persona que llegó al país con esa subespecialidad. Pero hoy día seremos unos menos de 10
Pero quizás unos 5. Poco todavía tampoco, también. Sí, son muy pocos realmente. Se hace en algunos países, como en México, le comento, y se hace una truncal, es decir, una especialidad de 4 años de neurofisiología en España, pero se trata no hay que ser neurólogo para eso. Ok. ¿Cuáles son las principales afectaciones que podemos nombrar que atacan o puede padecer o puede tener una persona en su sistema nervioso, entiéndase la parte del cerebro, vamos a decirlo así? Bueno, ha habido una gran campaña, porque es la verdad, es la que más nos ataca como población, que son las enfermedades vasculares. Hay una gran campaña de que todos quizás hemos escuchado que tiempo es cerebro, porque es radicalmente importante lo que podemos hacer en la ayuda del tratamiento de un paciente. Las enfermedades vasculares suelen ser el producto muchas veces, no siempre, de otras enfermedades como la hipertensión mal manejada, las alteraciones circulatorias como la diabetes mal manejada o agresiva, ese tipo de afectaciones que crónicamente pueden desencadenar un ACV o un EBC, como se dice. ¿Qué uno pudiese decir, por ejemplo, una persona que es epiléptica, que creo que también es una de esas afectaciones que afecta, que ataca el cerebro? Sí, claro. ¿Cómo llega una persona a padecer de la epilepsia? De la epilepsia, y si es también genética. Genética, bueno. La epilepsia es una enfermedad tan vieja y nos ataca tanto como población, porque la epilepsia no respeta muchas veces ni la raza, ni el credo, ni la edad. Ni la edad. Ni la edad. Hay tantas causas de epilepsia. Tenemos, por ejemplo, las que podemos llamar primarias. Primaria quiere decir que no son dadas por otra cosa, ¿okay? Que están generadas por una enfermedad del cerebro. Y a veces son epilepsias que son secundarias, que están generadas por una causa en particular. En adultos, por ejemplo, una epilepsia que puede ser secundaria, en el mundo médico nosotros la llamamos sintomática. Es una epilepsia que puede estar causada por un traumatismo, un golpe en la cabeza, un tumor cerebral que ha sido operado o no, ya ese cerebro ha sido manipulado o tiene una lesión tumoral, un ACV, cualquier tipo de lesión que comprima o afecte puede irritar el cerebro y eso causar una crisis, una convulsión. Y las que no son secundarias, por ejemplo, pueden venir porque hay un trastorno en la formación de la arquitectura neuronal del cerebro. O sea, que la persona nació con ese Correctamente. tema. Entonces, incluso, Jordi, hay veces en las que no se sabe a ciencia cierta la causa directa de la enfermedad. Wow. Y eso es tan frecuente que hasta un nombre tiene. En esos casos se llama epilepsia criptogénica. Entonces, a veces el paciente dice, pero mis estudios de imagen están bien, yo siempre he sido una persona sana, ¿de qué me vino eso? Claro. No es obligatorio siempre tener una causa, claro. Ya. Tiene su nombre y se llama criptogénica. ¿Y el estrés puede crear una persona epiléptica? Bueno, si usted tiene propensión a eso, tiene la genética o tiene cierta propensión, quizás, por ejemplo... O sea que sí es genético. Sí, puede llegar a tener un factor genético, no en todos los casos. No en todos los casos. Pero puede llegar a algunos tipos, porque hay muchos tipos de epilepsia. Algunos tipos de epilepsia pueden cursar con un factor genético. Pero no es que si usted siempre ha sido una persona sana, en su familia no hay historia de epilepsia y yo, por ejemplo, vengo y le doy un susto, o usted se mete en un préstamo y debe ese dinero, no es que usted va a convulsionar porque está estresado, necesariamente, pero en algunas personas que tienen la propensión puede facilitarlo. Ok, o sea que el estrés no necesariamente... Claro, es como la migraña, que es otra enfermedad que solemos ver también en el mundo neurológico. Si usted, Jordi, es migrañoso y usted tiene un momento de estrés, ha tenido un mal día o se pasó tomando la copa de vino de la cena, bueno, pues puede tener un ataque de migraña. ¿La migraña puede desencadenar en algo peor?
Sí, claro que sí. ¿Cómo en qué? Mire, los pacientes migrañosos Sí. sufren mucho, porque como siempre les dicen, bueno, de la migraña usted no se va a morir. Siempre son los últimos que atienden en las emergencias, siempre son los que se quedan hasta el final. La migraña no suele complicarse médicamente, pero a veces el paciente tiene comorbilidad. Comorbilidad son enfermedades que la acompañan. Que tiene debilidades. El paciente se deprime, la persona a veces hasta deja los trabajos, no tiene funcionalidad, no puede trabajar si está muy descontrolado, hasta pueden atentar contra su vida. Muchas comorbilidades, es decir, afectaciones que conlleva el ser migrañoso. Y también por el tipo de enfermedad que es, a veces hay microinfartos, es decir, lesiones vasculares muy pequeñitas que se ven en los pacientes migrañosos que nunca se han controlado, que pueden dar al traste. ¿Tiene cura? La migraña se trata. Y hoy sí hay muchísimos tratamientos para manejarlo, sí, claro que sí. Doctora, vamos a dejarlo hasta ahí, que tengo mucho interés, tengo muchas preguntas en la cabeza. Yo creo que el cerebro mío debe estar trabajando como a mil hoy. De eso usted puede saber. Señores, estamos conversando con la doctora Laliana Fernández, neuróloga y también neurofisióloga. O sea que tiene una especialidad y una subespecialidad. Así que tengo tantas cosas que preguntar que necesito que ustedes se queden ahí para que no paguen por ello. Ya volvemos. Bien, amigas y amigos, en esta parte que es ya la segunda sección, nosotros estamos conversando para aquellos que necesitan ser puntualizados con la doctora Laliana Fernández en el ámbito de la neurología y también neurofisiología, que es también una subespecialidad que ella ha hecho. Y en el segmento pasado quedamos hablando sobre el aspecto de las diferentes enfermedades o afectaciones que tiene precisamente el cerebro. Doctora, ¿qué hay con el caso de el Alzheimer y el Parkinson? ¿Son genéticos ambos? ¿Y si tienen cura? ¿Y cómo puede llegar uno y otro? Bueno, hoy día todavía se está creando una gran revolución acerca del conocimiento de estas enfermedades, porque se tenía hasta hace poco tiempo como enfermedades totalmente degenerativas que no estaban ligadas en 100% a la genética, pero ya se ha visto que no es así. Hay cierto papel de mutaciones genéticas y de factores que aceleran un evento que se llama apoptosis, que es la muerte de la neurona. Entonces, esa muerte de la neurona viene antes, ocurre antes, y sobreviene pues el deterioro cognitivo o del razonamiento de la persona. Sí se ha visto que hay cierta predisposición genética a desarrollar estos deterioros, estas enfermedades, con algunos tipos de Parkinson. No todos los parkinsonismos son por enfermedad de Parkinson. Cuando uno habla de parkinsonismo, uno habla de un signo, es decir, como si fuera un síntoma. Y a veces, muchas veces, los parkinsonismos son causados por la enfermedad de Parkinson, pero no siempre. Usted puede tener un parkinsonismo, abro paréntesis, un temblor de tipo parkinsónico, rigidez. Ese parkinsonismo lo puede usted tener por un infarto cerebral o lo puede tener por una intoxicación por algunos pesticidas o por enfermedad de Parkinson. En algunos tipos de enfermedad de parkinsonismos, esa patología puede acompañarse por demencia, o sea que vengan las dos juntas. Sí. Entonces, hay un actor muy famoso que tenía una afectación de ese tipo. No sé si recordamos a Robin Williams. Claro. Bueno, pues él empezó con un poquito de temblor y después resulta que tenía un proceso demenciante que iba galopante y entonces, bueno, eso le causó una gran depresión a él. Pues entonces por ahí fue que vino toda la situación en lo que degeneró su muerte. Claro, entonces él sabía ya que se iba a demenciar porque esa patología que se llama demencia por cuerpos de Levy,
cursa con parkinsonismo, que es un trastorno del movimiento, y pues la demencia por sí misma Wow, pero son dos castigos es devastadora. juntos. Entonces, Wow. hasta este momento se piensan que son enfermedades con un trasfondo degenerativo, pero cada vez más se está relacionando con incluso, Jordi, un trasfondo inflamatorio. Pero no se sabe la causa, doctora. La causa exacta en algunos casos es una mutación de un gen que hace que la célula nerviosa, que la neurona, tenga una vida corta, más corta todavía. Wow, Por Dios eso, mío. las personas, Tranquila, apágalo. No, se lo preocupe. apago, ok. No se preocupe. por eso las personas sufren muchas veces de estas afectaciones cognitivas. Ya. Ok. Y entonces en el caso del Parkinson, porque la gente muchas veces lo asemeja Alzheimer, Parkinson, asemeja como que el mismo tipo de enfermedad, pero son diferentes, evidentemente. Sí, sí, son diferentes. ¿Qué causa en el caso del Parkinson su situación, su causa? En el caso del Parkinson, lo que tenemos principalmente es un trastorno del movimiento. Entonces, todo lo que haga que en el punto del cerebro en donde se produce la sustancia que nos estabiliza, falle, entonces tenemos el trastorno del movimiento. ¿Qué sustancia es esa? Pues la dopamina. Esa dopamina, cuando se deja de tranquiliza, estabiliza nuestros movimientos controlados. Cuando se deja de producir, ya sea porque en ese punto hubo un infarto cerebral, ya sea porque en ese punto hubo una degeneración, esas neuronas que producían esa sustancia se murieron, entonces ya empezamos con el temblor, que es un trastorno de movimiento. ¿Cuál es la diferencia entre el Alzheimer y el Parkinson? En el Alzheimer tenemos deterioro cognitivo. Eso quiere decir que tenemos demencia, olvidos, trastornos Que no de se da, memoria. en el Parkinson no se da. En el Parkinson no se da, excepto en algunos tipos de Parkinson, como el que mencionábamos ahorita, que Sí. es la demencia por cuerpos de Levy, que tiene parkinsonismo. Entonces son enfermedades degenerativas. Hay un dato muy interesante. Hay en algunos cromosomas de nuestro cuerpo tenemos ciertos genes que producen cuando se activan enfermedades, Sí. como cánceres, entre otras patologías. Y pues tenemos en el cromosoma 21 un gen que produce una proteína anormal en nuestro cerebro. Esa proteína se llama proteína beta amiloide. Entonces, en estos días pasados fue el Día Mundial del Síndrome de Down. Y esa enfermedad es la trisomía 21. La persona, Sí, el es verdad, afectado, tiene el un cromosoma cromosoma 21 más. Entonces, esas personas, como tienen un cromosoma 21 de más, tienen más posibilidades de producir ese material beta amiloide que se acumula en las personas que tienen demencia o que tienen Alzheimer. Wow. Entonces, hay una relación estrecha entre las personas que tienen el síndrome de Down y la demencia o los trastornos cognitivos. Ya. ¿Qué es la apraxia? La apraxia es mire, cuando los pacientes tienen sospecha de que tienen demencia, Sí. siempre uno como médico debe buscar... Pero ¿cómo uno se da? Bueno, quizá la pregunta, pero vale, ¿cómo se da cuenta o el familiar? Claro, a eso voy. Cuando uno está buscando un deterioro cognitivo, una demencia, uno debe buscar 4 síntomas principales. Yo les llamo las 4 AES de la demencia. Las 4 AES. AES, porque Ok. comienzan con A. Sí, sí, claro. Entonces tenemos agnosia, tenemos amnesia, que son trastornos de la memoria, tenemos afasia, que es un trastorno del lenguaje, se te olvida la palabra, mira, pásame Sí, sí. eso, la cosa de la cosa. Sí, sí, y sí. tenemos apraxia, que es la que usted me pregunta. Y la apraxia es, como su nombre lo indica, una alteración de la práctica. Tenemos movimientos automáticos que son aprendidos. Por ejemplo, si usted no fuma y yo le pido, por favor, ¿cómo se prende un cigarrillo? Usted probablemente me haga todo, aunque no sea fumador. Sí, sí, sí. Uno sabe cómo abotonarse, uno sabe cómo se prende un cigarrillo, cómo se prende, cómo se atan los zapatos. Sí, sí. Esos movimientos que requieren de memorización automática, que no son inconscientes, pero que sí son automáticos,
se pierden cuando tenemos apraxia, porque esas son las praxias, son las prácticas motoras. Las prácticas motoras que requieren memoria motora, y eso se olvida. El paciente que tiene apraxia se le olvida de repente, Jordi, cómo abotonarse la camisa. ¿Pero eso vuelve o eso son tics momentáneos, o cuando comienzan a suceder se van perdiendo? Se van perdiendo. O sea, va progresando, va siendo progresivo. Claro. Por eso la persona que está demenciada, cuando ya está muy afectada, es como si fuera un bebé. Deja de controlar esfínteres, hay que ponerle muchas veces pañal, se le olvida. Incluso, mire, he tenido yo pacientes que han sido, por ejemplo, de origen extranjero, y entonces llegan aquí. Yo tuve una señora que era de Alemania y llegó aquí muy joven y se le olvidó el español. Llegó aquí jovencita, entonces se le olvidó el español y eventualmente ya la señora nada más me hablaba alemán y entonces era un poco difícil para mí. Entonces eso es parte también de las fallas de la memoria. Tienen la afasia y entonces pues ya la agnosia y todo. Qué interesante es el cerebro, ¿verdad? Que es una máquina. Es el único órgano que se estudia a sí mismo. Sí, está buena esa. Doctora, ¿cuáles son... vamos a ver cómo la puedo reformular? ¿Cómo puede darse o cómo puede una persona tener una buena salud en su sistema nervioso, en su cerebro? ¿Cuáles serían las condiciones o los elementos que usted pudiese decirnos de que una persona pudiese mantener una buena salud cerebral? Eso es una cuestión tan importante, Jordi, hoy día, porque nosotros no le prestamos atención a eso. Nosotros vivimos, como digo yo, en automático. Y eso nos hace perder como la conciencia de nosotros mismos. Yo siempre le digo a los estudiantes que la conciencia no es... Usted es docente, ¿sí, verdad? Sí, también soy docente. La conciencia no es... el estar despierto, sino, como digo yo, darte cuenta de que te das cuenta. Siempre digo eso, me gusta mucho esa frase que me la decía mi profesor. Y nosotros siempre andamos en automático. Entonces, para tener una buena salud cerebral, yo siempre les exhorto a todas las personas, a los pacientes, que se hagan más conscientes de sí mismos, más conscientes de uno mismo. Soltemos un poco el celular, hagamos juegos de memoria, tratemos... Es importante eso. Sí, la lectura es importantísima. Pero que la gente no está leyendo, nada más el celular. No. También la gratificación momentánea es nuestro principal objetivo, o sea, el ver videos cortos en las redes sociales. Entonces, muchas veces eso limita la posibilidad de la neurona. Mire, se dice que el cerebro nunca deja de aprender. Y yo le digo a los pacientes que el cerebro nada más sirve para una sola cosa, y es para aprender. Aunque usted tenga 80 años, usted puede aprender un nuevo idioma. Esas conexiones están constantemente. Todo eso es importante. Claro, estudie, póngase a leer, haga crucigramas, juegue baraja, juegue dominó con su familia, pase un rato agradable. Júntese con sus familiares. Las habilidades sociales también favorecen las conexiones neuronales. ¿Y el ejercicio? Claro que sí. Eso es importante. ¿Es cierto o es un mito? No, yo iba para allá ahora mismo. Mire, las personas cuando están con demencia, yo siempre las mando a que hagan ejercicio, a que bailen, a que hagan clases de baile. Y se sabe que el ejercicio, no solamente en personas que tienen deterioro neurológico, sino en cualquier tipo de gente neurológicamente sanas, el ejercicio hace que se libere en nuestro cerebro una sustancia que se llama factor de crecimiento neuronal. Es un factor neurotrófico. Eso significa que es una sustancia como si fuera una hormona de crecimiento, que activa las neuronas, las pone rápidas. Ahí se activa la dopamina. Claro, pero principalmente la serotonina. La serotonina, exacto. Principalmente la serotonina, que es la hormona de la felicidad, que se activa también en muchos otros procesos. La hormona de la felicidad. La hormona de la felicidad, que se activa en muchos otros procesos, pero factor de crecimiento neuronal. Entonces yo le digo a la gente en general que desee mantener una salud cerebral, que traten de dormir. No vamos a exigir que duerman 12 horas al día, lo que se pueda, pero que traten de tener un sueño saludable, que hagan ejercicio, que se hidraten bien. Eso es importante. Sí, claro. Que compartan con su familia, que tengan momentos de alegría. Y una de las que ha tomado más relevancia últimamente es la dieta, es la alimentación, Jordi. Se dice
que Es un tema en este país. eso es un Porque tema. aquí fritura, grasa por un tubo y Mire, 7 llaves. Mire, Y eso afecta, porque hay dominicanos que no creen eso. hay un cerebro que se llama el cerebro intestinal, que es el sistema nervioso autónomo. Sí. Así como la universidad, pues él es autónomo también. Él no está comandado por nuestro cerebro, por nuestro encéfalo, y tiene ahí una cantidad de ganglios, de células, de grupos celulares que favorecen el desarrollo de hormonas que actúan sobre el cerebro. Hay muchísimos textos hoy en día en donde se establece la relación de la dieta y de la mala asimilación de sustancias como por ejemplo el gluten con el funcionamiento cognitivo. O sea, que una buena alimentación no solamente te favorece en otras partes del cuerpo, el corazón, Sí, no en la salud cerebral también, claro que sí. Sí, grandemente. O sea, que el que, por ejemplo, tiene desayuno, tiene costumbre de desayunarse espagueti, salami, mangú, queso frito. ¿Usted cree que eso es una buena dieta? Bueno, eso es un golpe sustancial muy grande. Eso como que para un día sí. Para un día completo, Sí. sí, sí. Pero no para hacerlo costumbre. Lo más importante en nuestra alimentación es el balance que Ya. tengamos de los alimentos y el nivel de procesamiento. A veces uno cree que alimentarse bien significa gastar mucho o invertir mucho dinero en la comida. Y como usted comprenderá, para nuestra población, para nosotros mismos, es quizá un poco cuesta arriba. Pero no significa que la persona tiene que gastar más dinero. A veces con los elementos que encontramos cierto. en el supermercado, en el colmado, Usted en puede, el campo. usted puede cambiar su método o forma de comer. Sí, por supuesto. Usted mencionó el tema del sueño y hace unos días se conmemoró o se recordó el Día Mundial del Sueño. Y no quiero dejar pasar este tema en el tiempo que nos queda, que es bastante corto. Es importante, usted decía, dormir. ¿Qué tan importante es para un adulto, a diferencia para un joven? ¿De qué tiempo estamos hablando a nivel de horas que usted recomienda como especialista o profesional del área que uno pueda dormir? ¿Si un adulto o un joven? Eso varía, porque pues ya la vida hoy en día está muy rápida y cada persona tiene unos requerimientos y exigencias diferentes. Sí. Pero, por ejemplo, sabemos que el cerebro termina, entre comillas, de desarrollarse, de completar su desarrollo un poquito antes de los 20 años. Okay. Entonces, mientras más jóvenes estamos, más horas de sueño necesitamos, porque así como en el corazón, tenemos unas neuronas que funcionan como marcapaso de las neuronas de la corteza cerebral, que es el cascarón. Para que esas neuronas marcapasos se maduren correctamente, necesitamos mantener esas conexiones limpias. Y cuando yo digo limpias es que cuando se libera ahí un neurotransmisor, pues se aclare, se limpie. Y eso ocurre durante el sueño. Por ejemplo, se recomienda para los niños entre 10 y 12 horas de sueño. Ya para el adulto, como usted o como yo, con 8 horas es suficiente. Claro que a veces alcanzar las 8 horas es muy difícil, sí. Pero lo que se recomienda, dado los requerimientos variables de la vida, entre 6 y 8 horas es más o menos lo adecuado. Okay. ¿Qué afectaría no dormir? No dormir bien. El no dormir nos puede llevar hasta la muerte, pero el no dormir bien también nos produce muchísima cantidad de síntomas y de signos, como por ejemplo principalmente el deterioro cognitivo. Esta persona va a llegar con olvidos, va a llegar con trastornos de memoria, no rinde en su trabajo y muchos de estos pacientes creen que están perdiendo la razón, entre comillas, o que se están enfermando de demencia. Y con la historia clínica, el acercarnos correctamente al paciente, uno descubre que muchas veces el cerebro no está descansando bien.
Yeah. Entonces, principalmente son deterioro cognitivo, como le digo, poco rendimiento en el trabajo, trastornos incluso también, claro, trastornos emocionales, que se llaman afectaciones del sistema límbico, como se les dice. ¿Ahí podría entrar o la depresión no entraría ahí, sino que sería como una causa de otra situación? La depresión es una enfermedad que puede ser causada por el desbalance orgánico de un neurotransmisor, es decir, que una sustancia que debe haber en el cerebro se produzca en poca cantidad, en menos cantidad de la requerida. Y en esos casos, cuando estamos cursando con depresión, un síntoma de la misma, así como está la ansiedad, puede haber también alteraciones del sueño, insomnio y lo que llamamos comúnmente el mal dormir, la inquietud al dormir. Puede ser un signo de otra enfermedad más importante como la depresión, por ejemplo. ¿Qué les recomendaría a usted a aquellos que nos están viendo ya en la parte final? Con relación al tema, usted habló ahorita de los celulares. Ya usted está en su casa, de noche. ¿Cuál es la recomendación? Tírese el celular por otro lado, dedíquese a una película o a leer. ¿Cuál es la recomendación en ese sentido? La recomendación es tal cual usted la dijo, tírese el celular por un lado, pero siendo menos radical, lo correcto es que ese cerebro descanse. Muchas veces nosotros estamos creyendo que estamos descansando porque estamos viendo las redes o estamos viendo videos graciosos, pero estamos dándole el mismo estímulo visual a nuestro cerebro. El punto es descansar, ponerse a hacer otra cosa, porque ya uno trabaja con los celulares, contesta correo, contesta mensajes. Deje eso y póngase a hacer otra cosa, comparta con su familia. Si sus hijos son adultos, converse con ellos. Si tiene animales, póngale la cena a su perrito, lea una revista, o sea, cambie de actividad, porque cambiar de actividad es cambiar el lugar del cerebro que usted está estimulando, y eso también es ejercicio para el cerebro. Wow, la verdad que es muy amplio el tema y el tiempo corto. No quiero dejar de hacer esta pregunta. ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo dos. Dos. Unos mellizos tengo. Ya. ¿Y están pensando estudiar medicina? Pues fíjese que sí. Ajá, porque su esposo es médico también. Sí, están recientemente, porque ya están terminando el colegio, entonces bueno, ya nos acaban de informar que la alegre noticia de que quieren estudiar medicina. No, ¿y qué quisiera usted para ellos, para sus hijos, que vieran en usted? Sus hijos en usted. ¿Que vieran en mí? Sí. Que vieran persistencia. Que vieran la persistencia, que vieran constancia, porque la vida, Jordi, es difícil, difícil, y a veces uno puede llegar a sentirse derrotado o pesimista por algo. La vida le presenta a uno tantos retos, y ahora la gente joven le presenta muchos más retos todavía en cualquier punto de su vida, en los estudios, en las relaciones emocionales. Que persistan, porque siempre se puede. Yo quiero que ellos siempre vean en mí la persistencia, la constancia y sobre todo... que eso se traduce en disciplina. En la disciplina y la seriedad. Qué bien. Doctora, ¿dónde la encontramos? En la Clínica Corominas, estoy al servicio de ustedes, en la primera planta del edificio principal, en la suite 106, a la orden. Bueno, señores, yo creo que yo cumplí la tarea. Abarqué hasta donde pude. Interesantísima conversación. Gracias, doctora. De verdad que sí. Un placer. Qué placer para mí. Un honor. Y yo espero que ustedes también hayan disfrutado y hayamos aprendido tanto sobre qué conocer de nuestro cerebro y cómo manejar nuestro sistema nervioso. Que ahora hay tantas situaciones de depresión, enfermedades mentales, que cerca de un 20 a 30% de la población está sufriendo de alguna de ellas y sobre todo de depresión. Así que qué importante es conocer sobre el sistema nuestro. Así que vamos a la pausa, lo logramos.